para todos los presentes que nos hemos saludado. Ante todo quiero, para los jóvenes que todavía siguen enviando las guías a los docentes que no corresponden, la profe está mostrando ahí el encabezado, ¿cierto? Y dice Fidelina Ramón, ¿quiénes envían? Los de 11.3 y 11.4. La profe Carlina Londoño, 11.1 y 11.2. Y el profe Ricardo, todos deben enviarle a él la guía. Porque a mí me han enviado guías de 11.1, inclusive hubo una nivelación de 11.1, pero no traía nombre, no traía nada. Solo decía que era 11.1 por la temática que desarrolló, pero el joven que la envió no le colocó solo que el grado 11.1. Entonces, por favor, ahí en el encabezado no hay forma de que se equivoquen a quién enviar la guía. Ya estamos en el día número 4 y ya se ha entrenado suficiente para esto. La temática, pues vamos a hablar del agua, especialmente del agua, que es el sistema transportador de sustancias, hablando en biología. Y pues ahí tenemos los otros temas relacionados que tratan los compañeros, que es las disoluciones y algo de la presión. Entonces vamos, para poder tener claridad al leer los textos, lo primero que hay que hacer es buscar ese vocabulario, pero por favor, cuando escriban el significado de la palabra, ustedes ya son estudiantes de 11º, que esté en relación con biología y no copien todo al pie la letra que dice que en la página yo no sé qué, que en el gráfico que muestra y ustedes no muestran ningún gráfico. O sea, eso lo hace un niño de 6º, de 7º, que todavía no es muy entendido. Entonces, esas definiciones que se relacionen con el tema que estamos viendo o que vamos a ver, y especialmente con biología. Las palabras son presión osmótica, plasmólisis, crenación, turgencia, hemólisis, filtración, secreción, reabsorción, nefrona, que los estudiantes confunden mucho esta palabra con la de la neurona. La neurona es la unidad del sistema nervioso. La nefrona es la unidad del sistema urinario. Glomérulo, urea, presión sistólica y presión diastólica. Esas palabras las vamos a utilizar, o ustedes cuando estén haciendo el trabajo van a necesitar dar los significados o hacer los trabajos que deben hacer. Entonces hay que entenderlas. Como les decía, el tema es el agua, ¿cierto? El agua en los seres vivos. ¿Cuál es la función del agua en los seres vivos? Es transportar las sustancias. ¿Y cómo lo hace? Hace parte de la sangre. Y en la sangre transporta todas las sustancias que introducimos en nuestro cuerpo. Especialmente el agua en este caso, porque también lo hace con los gases. En el caso de las plantas, pues lo hace la savia. Son sustancias transportadoras. La encontramos entre las células llamada agua intersticial, es decir, entre dos células, las vecinas, antes de tocarse hay un líquido que las separa, que es el agua, que se llama agua intersticial. Y dentro de la célula la encontramos en el citoplasma y en cada uno de los organelos. Ahí recibe el nombre de agua intracelular. Esta agua, ¿cuál es la función? Pues disolver la mayor parte de las biomoléculas. Para poder permitir que se hagan las reacciones metabólicas. ¿Cuáles son las reacciones metabólicas? Pues el catabolismo y el anabolismo, ¿cierto? Catabolismo, como lo dice la misma palabra cuando hablamos de catabolismo, catástrofe, es destrucción. En este caso es destrucción, separación de las grandes moléculas en moléculas más pequeñas o inclusive en sus átomos. Y el anabolismo es lo contrario, que es la reunión de esas moléculas mínimas para formar grandes moléculas. Esas son las reacciones metabólicas de los seres vivos, anabolismo y catabolismo.
¿Cuál es otra de las funciones del agua en los seres vivos? Es mantener el volumen y la forma de las células, especialmente de las células que no tienen membrana rígida, como son las células de nosotros los animales, los seres vivos, pero los animales. Las células de nosotros no tienen paredes de celulosa, entonces esas paredes son muy flexibles como cuando estamos inflando un globo. Y en ese sentido, la función del agua es estructural porque interviene en la forma. El elevado calor específico, otra función del agua, y el calor de evaporación también es elevado. Sirve también como termorreguladora. Significa que regula la temperatura. Ojalá agua pura, sintamos más calor con el agua dentro de la célula. Entonces tenemos que el traspaso del agua de la parte externa hacia dentro de la célula o de dentro de la célula hacia afuera se llama ósmosis. Y como más del décimo, entonces estamos hablando del agua en lugares donde se puede encontrar, ¿cierto? Entonces tenemos que puede estar en un lugar, la célula es el gráfico de la izquierda, el azul. Entonces si la célula se encuentra en un lugar hipertónico, es decir, que la concentración del agua externa es mayor, hay problemas para la célula, ¿cierto? Las condiciones óptimas es que sea isotónico. Es decir, que la concentración del agua dentro de la célula sea similar, igual o muy cercano a la concentración del agua externa. ¿Qué sucede cuando la concentración del agua que rodea a la célula es mucho mayor que la concentración interna? ¿Qué le sucede a la célula? Entonces, el agua que está dentro de la célula tiende a salir de ella. Se sale, la saca porque la condición natural es que se trate de buscar el equilibrio de que los dos espacios tengan la misma concentración. Entonces, las células sufren lo que se llama la crenación, es decir, se arrugan, se contraen. Eso en las células animales. En las células vegetales también se contraen, pero casi no se puede observar porque ellas tienen una pared de celulosa. Como ella venía hablándoles, el agua, no por nada, no por poco decimos que es el soporte de la vida. Me va a tocar sacar a Robinson de la reunión. Mario Echeverría. Sí, Robinson es el que me aparece Profe, ahí todo el tiempo con el micrófono Robinson abierto. ni siquiera es de 11 y anda colocando videos. Pero lo que pasa es que les permite la entrada a otros líneas, a otras personas. No, Ese como que no es del salón, profesora. La clase. Sáquelo, profe Carlina. Usted lo puede Ya. sacar del chat. O no sé si nos Y nombra es que acá. desde ahí se pueden silenciar los micrófonos, profe. Ya lo Sí, silencié, claro, ya. ya los van a silenciar todos y el que pida la palabra se le agrega Bueno, ahí. chicos, entonces el agua ha sido como el soporte de todo el desarrollo. Perdón, profe Carlina, me regala Sí. un minutico. ¿De qué grado es ese joven Robinson? Porque eso es comportamiento, si es No, del Robinson colegio. Jerez es de 11-1. No es de 11, no es de 11. No, Robinson Jerez no lo conozco yo del colegio. Claro, yo tengo un Robinson Jerez en 11-1. Pero no sé si sea el Robinson mismo. es de 11-1, es de 11-1. ¿Sí? Hay Claro. que reportarlo al coordinador de disciplina porque yo ya he estado allá en reunión con 2 estudiantes por comportamiento, profe. Bueno, yo hablo con él también. Bueno, entonces, el agua ha sido el soporte, el motor, como la estructura a través de la cual se ha desarrollado o ha evolucionado la vida y prácticamente todo lo que conocemos en el planeta Tierra. Ey, loco, ¿qué pasa, vale? Ya está mostrando la bondad aquí. Que haga. Jimmy también. Ay, no. También se nos va. Lo Es sacamos. que alguien debió haber compartido ese link y están entrando Sí, personas ya lo que saqué. Bueno, entonces, la profe les estaba comentando todo lo que tiene que ver con la función que cumple el agua
dentro del cuerpo humano y también pues como tal dentro de las células, ¿sí? Que es el soporte de la vida. El agua tiene una serie de propiedades que también son las que le permiten ser el disolvente universal cuando estamos hablando o estamos trabajando con reacciones químicas. Hay otro tipo de solventes que también son muy importantes y son fundamentales para la producción de muchos elementos y materiales que usamos cotidianamente, pero el agua es el solvente o se conoce como solvente universal porque cerca del 90% de las disoluciones que se usan, que conocemos y que trabajamos son acuosas, es decir, que el solvente en ellas es el agua. ¿Por qué y por dónde empezamos? Con unas propiedades químicas o las propiedades químicas más importantes del agua, las que le permiten al agua tener esas propiedades o tener esa capacidad de formar casi que el 90% de las disoluciones que trabajamos cotidianamente. Entonces, ¿cuáles son estas propiedades? Acá las vamos a encontrar numeradas del 1.1 al 1.5. Entonces, estamos hablando de la descomposición térmica. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Resulta que el agua es muy estable frente a la acción del calor.